Sí, todavía no. Sí, ella está en vivo. ¿Sí? Habló, ¿no? Ahí. Sí, todavía no hay gente. Que venció la muerte, Cristo, y no nos detendremos. Creemos hoy en el nombre que venció. Muy buenos días. Saludo a todos los queridos hermanos y amigos que nos están a través de esta red, a través del Facebook, se pueden conectar en esta mañana de hoy, domingos 12 de julio, una mañana hermosa acá en Comodoro Rivadavia de Chubut. Estamos con un sol hermoso. El domingo pasado teníamos un día gris, pero hoy tenemos una hermosa mañana con un sol hermoso para poder también tomar sol un poco, ¿no? Muy buenos días, Ramona. Buenos días a la audiencia, a todos los que nos escuchan, nuestros amigos, familiares y también a la Iglesia del Señor, ¿no? Muy buenos días, el Señor les bendiga en este día, un hermoso sol aquí en Comodoro Rivadavia. Bueno, estamos una vez más para transmitirte a través de este medio, transmitirte una palabra al corazón de Dios, compartiendo el domingo pasado, hemos empezado a través de esto y utilizar las redes, ¿no? Que podemos hacerlo para el bien también, ¿no? Así que en esta mañana queremos escuchar un tema musical. Mientras te podés conectar, vos que estás del otro lado, conectate, porque hoy hay una palabra de fe, una palabra viva para tu vida, para no solo alentarte a vos, levantarte, sino también para poder bendecir a los demás. Así que no te desconecte, tomate un tiempo de buscar este momento, de sacar este tiempo para escuchar lo que Dios te va a hablar en esta mañana. Así que estamos felices por poder nosotros llegar a tu hogar a través del Facebook. Así que agradecemos a Dios por esta oportunidad que Dios nos da. Y como le decía, vamos a escuchar uno o dos temas musical mientras que ustedes se conectan en esta mañana. Hay una canción en cada corazón está, en cada corazón está, y en nuestra nación, victoria en cada boca habrá, victoria en cada boca habrá. Nos rendimos a tu voluntad, te seguimos sin temor y nos levantaremos a una voz por el nombre que venció a la muerte, Cristo, y no nos detendremos. Creemos hoy en el nombre que venció a la muerte, venció
iglesia hoy está unida, lo podemos ver. Un nuevo avivamiento se escucha hoy. Con las manos unidas cantamos a una voz. Un nuevo avivamiento se escucha hoy. Los muertos resucitan, los ciegos ahora ven. Un nuevo avivamiento se escucha hoy. Cadenas han caído, tenemos libertad. Un nuevo avivamiento se escucha hoy. Este nuevo avivamiento cantamos hoy. Bueno, qué hermosa alabanza donde declara que se viene un avivamiento y lo estamos percibiendo de parte de su Espíritu, del Espíritu de Dios, que se viene un avivamiento tremendo como iglesia, ¿no? Amén, sí. Donde Dios está trabajando en la madurez de la iglesia y bueno, damos gracias a Dios por este espacio para poder compartir una palabra de Dios con nuestros hermanos que ya se están conectando. Saludamos a la familia de Marcos, también al apóstol, a la pastora Claudia, nuestras bendiciones. Los amamos en el Señor y bueno, vamos a seguir esperando un poquitito más hasta que se conecten los demás hermanos. Bueno, continuamos. Sí, realmente el domingo, después del domingo hubo momentos donde se conectaron varias personas, realmente una bendición porque personas de Corriente también, amigos, conocidos de la infancia y qué hermoso escuchar, Ramona, de que algunos me decían, sos pastor, dice yo también ahora soy cristiano. Sí, son esas sorpresas que te da el Señor, ¿no? De que gente que hace mucho que no las ves y que hoy también pueden estar transitando este camino, ¿no? tan glorioso. La verdad que es una sorpresa y también entender que Dios es grande en su amor y sin misericordia, como le compartí a alguno, que por su misericordia hoy nosotros podemos estar en el pastorado, pero eso ya estaba en el corazón de Dios. A veces como persona nosotros pensamos, decimos, no sé, habrá sido una casualidad, no. Dios ya tenía planificado, Dios tiene propósito para el ser humano. Amén, sí. Es así, el Señor ya tenía una predestinación hecha, ahí desde antes de la fundación del mundo dice que Él ya nos escogió y nos predestinó para que cumplamos sus propósitos aquí en la tierra. Así que a vos que estás del otro lado también y quizás te estás preguntando en este momento que estamos viviendo un tiempo difícil a través de esta pandemia del COVID-19, donde hay mucha noticia que hoy podemos ver en la televisión o en los diarios y son noticias
totalmente que muchas veces está produciendo miedo, temor, desesperación, pero también hoy tenemos una noticia nueva, una noticia buena para transmitirte de parte del corazón de Dios para tu vida. Así que no te desprenda de este momento especial que sé que Dios va a hablar, porque hay una palabra direccionada a través de su Espíritu para tu vida, y puedes empezar un antes y un después a partir de este día. Seguro que Dios te va a hablar muy personalmente. Dios es bueno y a través de su amor, Él le gusta hablar personalmente. Jesús, cuando caminó en la tierra, hizo esa tarea de, cuando Él dijo hagan discípulo, era de compartir personalmente. Y el mejor discipulado, la mejor predicación es compartir personalmente con la persona. Eso trae fruto, somos testigos de ese evangelismo personal donde nos hablaron de Cristo y hemos permanecido. Por eso vamos a un tema más musical. Rey Salvador, me diste vida, me diste amor. Tu sangre el precio pagó, la fuente de vida a mi vida llegó. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, a mí, me diste a mí? ¿Y cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador todo por un pecado. La cruz, su sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Tú, Rey y Señor, no soy esclavo, por ti libre soy. Fiel, eres redentor, abriste el camino y me diste perdón. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí? ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecado. La cruz, su sangre marcó. Su vida entregó y salvación al mundo dio. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecado. La cruz, su sangre marcó. El Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Abriste la puerta, hoy puedo entrar, hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta, hoy puedo
abriste la puerta, me puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta, me puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. La cruz. De como Salvador, de todo por un pecado, la cruz, sangre marcó, el Rey su vida entregó, salvación. Bueno, siendo ya las 11 y unos minutos más en esta mañana, vamos a compartir la palabra del Señor. Y el domingo pasado compartíamos y hablábamos del mensaje del libro de Isaías, capítulo 55, donde el profeta hablaba al pueblo en un momento también de crisis, en un momento que muchas veces tenían, pero la escasez llegó. Y el profeta le hablaba a que ellos se vuelvan y decía: venid a mí todos los sedientos, aquellos que tienen sed, venid a mí y compren sin dinero vino y leche. Y hablaba de estas cosas, ¿no? De volverse a Dios. Y veíamos en algunos versículos, capítulo 55, Isaías 6, donde dice de que el pueblo tendría que volverse a Dios y que Él se volvería, dice, buscarle mientras que pueda ser hallado. Y ese era el mensaje el domingo pasado. Y le decía al Señor, ¿qué le hablo este domingo? ¿Qué le comparto? Porque es importante, nosotros podemos predicar por el conocimiento, porque gracias a Dios tenemos conocimiento, pero qué bueno es ser direccionado por el Espíritu de Dios. Y Dios traía a esta palabra que hoy voy a compartirle, le voy a seguir hablando, porque la importancia de nosotros seguir transmitiendo y hablando de Jesús a las personas. Sí, es muy importante poder transmitir, ¿no?, el mensaje de salvación a las personas, y poder llegar a esos lugares a través de este medio donde hay esa necesidad, ¿no? Como decía en Isaías, decía el pastor, que vengan a mí todos aquellos que estén sedientos, aquellos que tengan alguna necesidad, pero sobre todo hay una necesidad de esa esperanza, de esa salvación del alma, y eso es lo que queremos transmitir hoy. Así que en esta mañana, para vos que conocés y quizás decís, bueno, yo estoy en el camino del Señor, y qué bueno que esté en el camino, pero nunca te descuides, nunca nos descuidemos de la tarea, del propósito específico como iglesia, como hermanos, la obligación que tenemos de transmitir y seguir hablando de Cristo a otra persona. Como decía al comienzo, estamos en un tiempo difícil donde la agenda aún mundial de los países se ha desarmado, ha caído abajo, porque programas que tenían a través de este COVID-19, a través de la cuarentena, no se puede planificar nada porque no sabe qué puede pasar mañana. Entonces, a través de estas malas noticias, que es una realidad que estamos viviendo, nosotros queremos darte una buena noticia, una buena noticia que viene del corazón de Dios. Y en esta mañana yo le invité a aquellos lectores que conocen la Biblia, aquellos que no tienen y hoy están escuchando, quizás conocidos amigos que se conectan. Quiero hablarte en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el Evangelio, uno de los libros también es Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 1 en adelante, habla de un personaje llamado Cornelio. Y en esta mañana quiero hablarte porque acá habla algo muy lindo y fuerte a la vez, de cómo este personaje, que no era alguien que conocía a Dios, que practicaba la fe cristiana, que era parte de los discípulos de Cristo, no, era un soldado romano, era un centurión, un hombre que tenía una autoridad y tenía su mando 100 soldados más. Era una persona importante para ese momento en esa
sociedad, en ese lugar donde él vivía. Y dice el versículo 1 en adelante, quiero que Ramona va a leer este versículo y va a leer en la versión más actual, en la versión nueva, hasta el versículo 5, y luego vamos a estar haciendo una oración para comenzar a desarrollar esta palabra. Dice así en el libro de Hechos, capítulo 10. En la ciudad de Cesarea vivía un hombre llamado Cornelio. Era capitán de un grupo de 100 soldados romanos al que se conocía como regimiento italiano. Cornelio y todos los de su casa amaban y adoraban a Dios. Además, Cornelio ayudaba mucho a los judíos pobres y siempre oraba a Dios. Un día, a eso de las 3 de la tarde, Cornelio tuvo una visión en la que claramente veía que un ángel de Dios llegaba a donde él estaba y lo llamaba por su nombre. Cornelio sintió miedo, pero miró fijamente al ángel y le respondió: ¿qué deseas, mi señor? El ángel le dijo: Dios ha escuchado tus oraciones y está contento con todo lo que haces para ayudar a los pobres. Envía ahora mismo a 2 hombres al puerto de Jope. Diles que busquen allí a un hombre llamado Pedro, que está viviendo en casa de un curtidor de pieles llamado Simón. La casa está junto al mar. Como vemos en esta versión, es una versión moderna, con lenguaje actuales, palabras simples, para que podamos comprender todo. En la Reina Valera tiene otros sinónimos, otras palabras que muchas veces lo podemos también actualizar a través de estas nuevas versiones. Y este varón dice acá la palabra que importante, porque era alguien que no era cristiano, podemos decir, no era evangélico, como muchas veces escuchamos decir, el evangélico o aquel cristiano, pero este varón no era. Por eso en esta mañana quiero hablarte a vos que está del otro lado, no solo como hermano, sino también como oyente, que hay una palabra de fe, una palabra de salvación para tu vida en esta mañana. Quiero hacer una pequeña oración para comenzar el tema. Padre, gracias te damos en esta mañana por darnos esta oportunidad nuevamente de a través, Señor, del Facebook compartir una palabra. Señor, impartir de tu corazón al corazón de cada oyente una palabra de fe, una palabra de esperanza, pero también una palabra de salvación. Padre, glorifícate en medio de los tiempos, haz notorio tu poder. Declaramos, Señor, esta palabra que sea un rema para que puedan recibir y aceptar aún a tu Hijo Jesús como su único y suficiente Salvador. Padre, permítenos que la gracia y la unción de tu Espíritu Santo se esté manifestando con nosotros y con los oyentes que van a estar del otro lado. Padre, bendigo tu nombre y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. Como vemos esta palabra, dice que Cornelio era un varón que estaba con una tarea o tenía un compromiso, y era una persona que tenía a su mando 100 soldados. Él era parte del ejército de los romanos en ese tiempo en Palestina. Pero algo me llama la atención y Dios me hacía ver, él siendo un religioso que no conocía verdaderamente el evangelio todavía, dice que él oraba. Pero también dice que la familia de él amaban a Dios y daban sus limosnas, ofrendaban a los pobres. Acá dice, relata la historia que ellos también ayudaban a los judíos pobres. Ahora, qué interesante que este hombre, siendo teniendo una altura en el nivel, podemos decir, estaba en la clase alta, tenía ese corazón decidido a ayudar a las personas. Y qué bueno, porque Dios no da la espalda a aquellas personas que extienden su mano al pobre. Entonces, a través de esta palabra
quisiera hablar a tu espíritu, a tu persona. Qué importante es que toda obra que nosotros realicemos en nuestra mano y lo pongamos a Dios, Dios siempre va a salir a nuestro pronto auxilio, va a salir a nuestro encuentro para que verdaderamente lo podamos conocer. Cornelio no conocía verdaderamente a Dios, pero hacía como una persona religiosa, buscaba de esa manera, hasta dice que ayunaba. Este oficial romano era un centurión que tenía en su mano 100 soldados. No obstante permanecer en Cesarea, Cornelio tal vez iba a volver pronto a Roma. Su conversión fue el paso más importante para difundir el evangelio en las ciudades capital. Fue un medio que Dios preparó a este hombre para que se difundiera el evangelio en otras regiones, que puedas llevarse el evangelio a otros lugares. Y acá es importante entender esto. Un día alguien, como decía la vez pasada, un día alguien nos predicó la palabra. Un día alguien se detuvo a hablarnos de Jesús, que para los problemas que teníamos, nosotros como matrimonio, hemos llegado al Señor casi ya con un matrimonio a punto del divorcio, a punto de separarnos, pero ahí alguien nos habló de Cristo, alguien nos pudo decir que la circunstancia que estábamos viviendo, había alguien que podía hacer algo por nosotros, que podía traernos respuesta y que podía solucionar. Hoy, hace 25 años casi ya que estamos casados, de ese día que conocimos a Cristo y alguien nos habló de Cristo, pudimos entender que solo Él tiene respuesta para cada circunstancia de la vida del ser humano. Entonces somos testimonio de que cuando Cristo viene al encuentro de uno, las cosas van a cambiar, siempre y cuando nosotros le abramos el corazón. Entonces Cornelio, en este momento Cornelio hacía esa tarea, y por cuanto él hacía esa tarea de orar y buscar a Dios y dar limosna, de ofrendarle a los pobres, Dios envía un ángel. Leía Ramona y decía que un ángel le apareció a Cornelio. ¡Wow! Imagínese, por tan solo tener una actitud y un corazón de decir, quiero agradarle a Dios, quiero conocer a Dios, Dios observó eso y envió un ángel para que lo hable. Y la información del ángel vino y le dijo, envía a cierto lugar a buscar a cierto hombre. Cornelio no conocía a Pedro, ni Pedro conocía a Cornelio, pero había acá un problema, porque Cornelio era gentil, no era judío, no era nacionalidad judío. Entonces acá había un problema también de prejuicio en el corazón de los judíos, que los judíos no se querían juntar con otro que no sea de su nacionalidad. Ni hablemos de que si sabían que Cornelio era un soldado romano, peor, porque ellos odiaban a los romanos en esa época. Entonces cuando Dios le habla que le vaya a buscar a Pedro, Pedro tenía prejuicios también en su corazón. ¿Cómo voy a entrar en una casa de alguien que no sea judío a predicarle la palabra? Para él eso era algo abominable. Entonces la palabra sigue diciendo que Dios tiene que hablar a Pedro y mostrarle una visión. Yo quiero que busque los versículos que sigue. Dice que Pedro estaba también en oración, estaba ayunando, cuando tiene una visión, un éxtasis, y Dios le habla a Pedro como un hombre de Dios, como un apóstol de Dios. Dios le habla por medio de esta visión para que pueda él ir hacia la casa de Cornelio. Muchas veces Dios va a permitir circunstancias aún en nuestra vida para romper muchas veces estructuras, pensamientos nuestros, que muchas veces ideas que tenemos de decir, no le voy a predicar a este hombre porque es un político, a este hombre porque es un doctor, o en la sociedad es muy alto, no lo puedo hablar. Muchas veces nosotros tenemos prejuicios en nuestros corazones y en nuestra mente que no permitimos hablar de esta buena noticia y transmitirle de Jesús a otras personas. Fíjese lo que le pasó a Pedro.
9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo un gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las 4 puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Entonces se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Ahí vemos que Cornelio también estaba en un momento de intimidad con Dios, y Dios dice, le mostró un éxtasis, es como que le dio una visión. Y en esta visión desciende del cielo muchas aves, cosas que los judíos no podían comer. Los judíos tenían estrictamente leyes que ciertos animales no podían, ciertas aves no podían comer. Entonces él tenía encajonado una visión espiritual de parte de su reino, de que Dios era sola de esa manera, podía hablar con ellos y podía direccionarse a ellos de esa manera, pero no obstante a las personas que no eran judíos. Entonces acá había un prejuicio en su mente de que era imposible él entrar en otro lugar. Ahora Dios le muestra esa visión a él, primeramente hablando a él como un hijo de Dios, como un siervo de Dios, mostrándole lo que iba a acontecer más adelante cuando los que vinieron a buscarle de parte de Cornelio le comentaron cómo un ángel le habló a Cornelio y le mandó que le vayan a buscar a él porque él tenía que anunciarles cosas nuevas de parte del reino de Dios. Ahora, qué interesante es, porque después vamos a seguir leyendo. Tenemos 2 personajes. Un personaje, Cornelio, que no conocía a Dios, pero en su ignorancia buscaba a Dios. A su manera, a su forma, en su creencia, él buscaba a Dios. Sí, lo hacía de un corazón sincero, ¿no? Y Dios trajo respuesta al corazón, a la búsqueda de Cornelio, pero qué importante que los encargados de transmitir esa palabra siempre son aquellos que conocen a Cristo, ¿no? Porque él conocía todas las leyes antiguas judías, Cornelio porque escuchaba, porque también se congregaba, ¿no? en las sinagogas, pero le faltaba eso, le faltaba conocer a Cristo y la importancia de los ministros, ¿no? para llevar esa palabra. Y ese ministro era Pedro, por eso Dios estaba tratando también con el corazón de Pedro. Entonces, en esta mañana, ¿qué te queremos transmitir? No solo a vos como ministro o como hermano y hermana que conoce a Cristo, sino a aquel que no conoce. Hay muchos como Cornelio que están esperando de nosotros. Hay muchos compañeros, vecinos, amigos que están esperando en este tiempo que hay malas noticias de que los llevemos una buena noticia. Amén. Y nosotros tenemos la buena noticia. ¿Sabe por qué? Porque le tenés a Jesús en tu corazón. Porque un día vos y yo lo aceptamos y lo recibimos. Entonces hoy nosotros tenemos una gran responsabilidad y de transmitir la gran comisión donde Jesús dijo: id y haced discípulos a todas las naciones. Ahora Cornelio parece que Pedro parecía que eso se olvidó todo. Pero qué bueno, Ramona, quiero que confirmemos esta palabra de la búsqueda de Cornelio, porque Dios nunca va a dejar desamparado a aquella persona que le busca. Y en Hebreos capítulo 11, versículo 6, ¿qué pasa con aquellas personas que buscan a Dios? ¿Qué pasa con aquellas personas que realmente quieren conocerle a Dios? Y el versículo de Hebreos 11, 6 dice lo siguiente:
Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de lo que le busca. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Primero dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero cuando dice, es galardonador de lo que le buscan, como diciendo, Dios va a premiarte, Dios te va a escuchar y a su tiempo Dios va a venir a tu encuentro. Y esto pasó con Cornelio. El efecto de su búsqueda, era temeroso de Dios, dice, con su familia, por causa de sus oraciones y su ofrenda a los pobres, Dios escuchó. Y Dios mandó la respuesta. Por eso podemos decirle a nuestros hermanos, amigos que están conectados, que también el Señor escucha, que el Señor también responde a la búsqueda. Muchas veces, como hermanos, muchas veces decimos, Dios ya no me escucha más. No sé si Dios me tiene en cuenta. Para vos que está en esta crisis, que muchas veces es una crisis emocional y muchas veces espiritual, Dios sí te escucha. Y Dios sí va a traer la respuesta, pero a su tiempo, no al tiempo nuestro. Nosotros somos apurados, pero Dios tiene su tiempo. Cornelio esperó y llegó la respuesta para Cornelio. Pedro tuvo que tener una visión, tuvo que Dios actuar de otra manera con el ministro de Dios para que se le caiga las vendas de sus ojos para poder llegar. Y los versículos que sigue después, de hecho, habla de que Cornelio, cuando Pedro viene a la casa de Cornelio y le cuenta a Cornelio todas las cosas que vivió en ese momento cuando vio el ángel y toda la directiva que el ángel le dio, Pedro puede entender en el Espíritu, puede recibir esa revelación y entender que verdaderamente Dios lo mandó a predicar a un gentil que no era judío. Y era malo ello entrar en una casa que no eran judíos. Para ello había estructuras, había muchas cosas negativas, pero Dios vino por todo. Dios vino no solo para el judío, vino para el argentino, para el brasilero, para todo el mundo. Por eso cuando habla el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, de tal manera dice, Él amó al mundo, habla no de la tierra, sino de las personas. De tal manera amó al mundo que envió su Hijo unigénito, para que nadie se pierda, sino que pueda creer en Él y pueda ser salvo. Qué importante es. Por eso vamos a leer lo que sigue sobre este encuentro que tuvo Pedro con Cornelio. En Hechos 10:25 dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado viene sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón vestido con vestidos resplandecientes. Y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tu limosna han sido recordadas delante de Dios. Acá vemos que otra vez Cornelio le comenta cómo es el tema, cómo Dios se le aparece a él, y puede entender Pedro de que verdaderamente Dios le estaba dando una nueva oportunidad, o le estaba dando una única oportunidad
a Cornelio. Pero la escena que cuando Pedro viene y entra en la casa, dice que Cornelio se postró delante de Pedro. Y eso creo que fue un acto donde Dios permitió para romper el orgullo de Pedro, porque nunca ellos iban a permitir que alguien, menos siendo de los romanos, que se postren a ellos. Era un símbolo de humillación. Pero yo creo que en ese momento Pedro pudo tener un poco de orgullo y decir, wow, uno de los romanos se está humillando para mí. Pero Pedro entendió que no era necesario que él se postre delante de él, porque entendió que Dios permitió ese momento de que pueda conocerle a Dios. Por eso en esta mañana, la hora avanza, y este es el mensaje en esta mañana. Primeramente, hablarle a aquellos hermanos, o quizás pastores, ministros que están escuchando. Es tiempo, y siempre fue el tiempo, de que nunca cambiemos el mensaje de la cruz por algunos momentos de que podemos pensar, de si no voy a transmitir esta palabra de salvación, de fe, porque parece que pasó de moda. Nunca dejemos de transmitir a Jesús, que murió y resucitó de la cruz y está a la diestra del Padre. Nunca permitamos que las circunstancias nos lleven a tapar la boca y no transmitir la voz de Cristo a las personas. Por eso, para vos que conocés, si estás viviendo un momento que te has guardado a ese Cristo, has guardado esa palabra hermosa de parte de Dios para vos, no seamos egoístas. Es un tiempo donde Dios nos está enfocando, y la circunstancia que está viviendo el ser humano es una forma donde Dios está buscando a esos Cornelios. Hay Cornelios que están esperando que nosotros los llevemos la revelación verdadera de Cristo Jesús. Por eso en esta mañana esta palabra no es solo para vos, hermano o pastor, que estás escuchando, sino también para aquel amigo. Tú eres un Cornelio que quizás decís, bueno, por casualidad enganché y me conecté. Dios te está diciendo, es el tiempo donde Él quiere revelarse a tu vida. Es el tiempo donde Dios te está diciendo, yo también quiero que me conozcas a mí por medio de Jesús. Mire qué hermoso, porque el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 11 dice, mas a los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron. Pero más a los que le recibieron, a los que creen en Él, le dio potestad de ser hechos hijos de Él. Los judíos, como le pasaba a Pedro en ese momento, pensaba que la salvación era solo para ellos. Era imposible creer que otros que no eran judíos podían alcanzar la salvación. Al contrario, Dios vino por todo, Jesús vino por todo. Hoy en día hay muchos judíos que siguen esperando al Mesías, pero el Mesías ya vino. Cuando vuelva el Mesías, va a venir a buscar su iglesia, y ellos van a seguir esperando al Mesías. Pero ese Mesías era Jesús. Él ya vino. Hace miles de años atrás Él ya caminó, nació por medio de la Virgen, creció como un niño, se desarrolló, creció y pudo desarrollar el propósito, pero hoy está a la diestra del Padre, esperando que la novia, que somos la iglesia, un día nos encontremos con Él. Por eso en esta mañana quiero bendecirte con esta palabra. A los hermanos, aquellos que conocen la palabra, no te calles. Como pastor quiero animarte en esta mañana, no te calles y no guarde esa buena noticia que está dentro tuyo, que es Jesús de Nazaret. Y para aquellos amigos, hoy es la oportunidad donde, si tú puedes permitirle que Él pueda entrar en tu corazón. Si puedas permitir hoy decirle, yo realmente te necesito. Quizás puedes decir, estoy pasando problemas, dificultades. Nos estaban escribiendo el otro día, pidiendo motivo de oraciones. Yo quiero que tú puedas escribir y vamos a estar orando por vos. Te voy a pasar el número de mi celular para que te quieras conectar conmigo, para que podamos después hablar a solas, pero no pierda la oportunidad que Dios te está dando. Hoy es un tiempo. Quiero que Ramona va a leer una palabra más en Romanos 10, 14 y 15. ¿Cómo podemos alcanzar a esa gente nosotros?
Hoy lo estamos haciendo por medio de este medio. Romanos 10, 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Qué hermoso, ¿no? Siempre va a haber gente que necesitan escuchar. ¿Cómo podemos hacer, Ramona? ¿Qué debemos hacer entonces? Enseñarles el camino, ¿no? Mostrarle a Cristo a las personas, hablarles acerca de lo que Dios hizo en nuestras vidas. Y ahí Pablo dice, ¿cómo invocarán si a nadie le escucharon? ¿O cómo escucharán si nadie lo predicó? Aprovechemos este medio. Hoy tenemos estos medios, el Facebook, tenemos el WhatsApp, tenemos para mandar mensajes, tenemos para hacer llamadas, tenemos el Zoom. Pastores, hermanos, aprovechemos este tiempo de gracia que Dios nos está dando para transmitir, pero el verdadero evangelio llamado Jesucristo. Muchas veces queremos transmitir un evangelio de mucha teoría, de mucha altura, pero el evangelio es tan simple, es Cristo Jesús. Jesús se movía entre la gente, Jesús comía con la gente. Hoy es el tiempo que nosotros también necesitamos manifestar ese Cristo visible. Amén. Ese Cristo que cuando estuvo en la tierra no se escondió del ser humano. Al contrario, extendió la mano como Cornelio lo empezó a hacer. Cornelio, sin conocer a Dios, empezó a practicar una obra de bien. Ahora, Dios no estaba solo conforme con la obra, porque la obra no lo salvan. Por eso le mandó a que conociera a Jesús para que pueda ser salvo. Dice la historia que ese día Cornelio aún fue bautizado y recibió la promesa del Espíritu Santo, donde los mismos secretarios que andaban con los mismos discípulos que iban con Pedro quedaron atónitos, sorprendidos, porque se dieron cuenta que en ese día la promesa vino aún sobre los gentiles que no eran judíos. ¡Qué tremendo! No te sorprendas si hoy le estás predicando a tu amigo a alguien y Dios derrama su Espíritu Santo. No te sorprenda, dale gloria a Dios. Porque es el tiempo donde Dios quiere romper primeramente o quitar de nuestra vida toda ceguera, todas estructuras muchas veces que nos impiden transmitir el Evangelio. Vuelvo a decirte, es tu tiempo, hermano, hermana, no te calles. Usa los medios para bien. Mira, hay gente que solo está usando los medios para transmitir la misma noticia que sale en los diarios o sale en la tele. No, usemos los medios para transmitir una palabra viva y eficaz del Evangelio que es Cristo Jesús. Pidámosle sabiduría, pidámosle la sabiduría al Espíritu Santo para que Él nos dé palabras elocuentes, palabras sabias. Y Él está dispuesto a ayudarnos para transmitir la palabra de Dios. Yo quiero orar en esta mañana. Quiero bendecirte a vos que está del otro lado. Es un tiempo donde Dios quiere que busque a los Cornelios. Es un tiempo donde te van a llamar, como decía el domingo pasado Isaías, y esto ya ha comenzado con nosotros. Nos están llamando personas que no conocemos, amigos que hace años de la infancia se empezaron a conectar. Pero no porque nosotros somos alguien, no. Porque acá se trata no de mí ni de usted, se trata de Cristo. Pero Isaías decía, te llamarás a gente que tú no conoces y te buscarán gente que tú no conoces, te buscarán. Porque el favor de Dios está sobre tu vida. No te descuides, no nos descuidemos de transmitir el Evangelio. No usemos el medio para entretener a la gente, sino para transmitir una palabra de vida. Bendigo a cada pastor, a cada siervo que están compartiendo una palabra de vida. Por eso que vamos a orar, Ramona, saludar a todos aquellos que están conectados y agradecer a Dios por tu vida. No pretendo transmitir algo que Dios no ponga en mi espíritu,
Quizás no seré como todo lo demás, no pretendo ser como demás. Pretendo hablar lo que el Espíritu pone en mi espíritu. Por eso sé que Dios te va a bendecir y Dios es un tiempo, hermano, hermana, que Dios quiere usar tu vida. Amigo, si hoy me estás escuchando, puedas tomar esta decisión, decirle, quizás, como decía, estás pasando un momento difícil. Te quiero decir, nosotros hemos pasado muchos momentos amargos, pero de todo Dios siempre nos trajo una respuesta. Dios siempre nos dio una salida. Por eso escribí ahí el motivo de tu oración, o si querés llamarnos después particular, hacerlo, porque Dios va a hacer cosas grandes. Dios está haciendo cosas hermosas. No sé si usted quiere de que podamos hacer en la semana 1 o 2 veces más. Estoy programando para ver si puedo salir 1 o 2 veces más para transmitir la palabra de Dios. Estoy orando sobre estas cosas para que Dios nos direccione. Vuelvo a decir, no porque todos lo hacen. Quiero hacerlo porque Dios nos está inspirando y nos está direccionando a esto. Ramón, ¿algo más? Bueno, recordar que siempre Dios está dispuesto a responder a nuestra necesidad. Cristo es el centro, ¿sí?, de adoración, tiene que ser el centro de nuestra atención. Así que a Él dirijamos en nuestras necesidades, y si necesita ayuda, como decía el pastor, envíenos un mensajito y ahí vamos a estar pudiendo responder su necesidad, su inquietud, ayudándole de alguna forma. Amén. Vamos a orar, Ramona. Bendecimos a todos aquellos que se han conectado y han escuchado esta palabra. Te habla alguien que verdaderamente conoció a Cristo en un momento difícil, pero puedo decir, doy gracias a Dios por ese encuentro que tuve con Él, y hoy podemos decir gracias a Dios porque puedo tener mi familia en este camino hermoso que Dios nos ha hecho conocer. Por eso voy a orar por vos. Quiero orar por aquellos que están enfermos, por aquellos que necesitan de Cristo. Vamos a orar. Vamos a orar juntos, vos que estás del otro lado. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Quiero orar por aquellos que tienen el corazón como Cornelio, que están esperando este encuentro, que estaban esperando este momento. Yo te pido por ellos, Señor, que te puedan recibir en su corazón y tú puedas anotar su nombre en el libro de la vida. Señor, quiero bendecir a aquellos amigos que están escuchando, que hoy te puedan recibir en su corazón, papá. Que tú puedas reposar en su hogar y orar, Señor, para que tú levantes a aquellos Pedro con una mentalidad nueva, con una mentalidad de evangelismo, con estrategias nuevas, de que podamos hablar de tu amor y tu misericordia, sin poner límites, sin poner pretextos, sin poner excusas, para que podamos hablar de este evangelio que es tan simple, que eres tú, Jesús, en el cual tú nos enseñas que tú pudiste convivir con las personas, comías y andabas, te sentabas, eras alguien que realmente donde tú estabas, las circunstancias que podía haber malas se transformaban en bien. Por eso quiero bendecirte, Señor. Quiero bendecir la vida de cada uno, bendecir la vida de aquellos pastores hermanos que están escuchando, que siempre tengan una palabra viva, eficaz. Orar también, Señor, por aquellos que están pasando momentos de enfermedades. Padre, declaramos tu palabra, que por tus llagas somos curados. Oramos de aquí, Señor, de este lugar de Comodoro Rivadavia. No hay distancia, no hay límite para que tú puedas obrar, Señor. Por eso oramos, Señor, y ordenamos tu espíritu de enfermedad que está en los cuerpos. Ordeno en el nombre de Jesús que suelte los cuerpos, que sean libres para la gloria tuya. No importa el nombre que pueda tener, oramos en el nombre de Jesús. Tu palabra dice, estas señales seguirán a los que creen en tu nombre. Aún echaríamos espíritu y si bebiéramos cosa mortífera, no nos haría daño, pero también dice, sobre sus enfermos pondrán sus manos y sanarán. Padre, no podemos tocarlo, no podemos llegar a esas personas, pero tu mano en este momento esté reposando. Espíritu Santo esté obrando en cada vida, trayendo la respuesta
Y aún oramos para que tú levantes tus ministros y que sea el tiempo de que podamos transmitir este evangelio tan simple y tan común que eres tú, Señor. Te alabamos y te bendecimos por este hermoso día que tú nos has preparado este domingo. Bendigo a cada hermano que se congregan acá en Comodoro Rivadavia, que hoy quizá no nos podemos juntar, pero ahí en su hogar, Señor, oro para que los momentos de altares de oración, los momentos de juntarse como familia para orar, Señor, oro para que tu Espíritu Santo se empiece a manifestar, que tu promesa se empiece a cumplir sobre ellos, para que ellos también empiecen a ver que tú eres real y que, Señor, llega este tiempo donde tú vas a enviar vecinos, personas, para transmitirle tu palabra. Oro para que la gracia tuya siempre nos alcance y se manifieste tu poder. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios lo bendiga ricamente. Damos gracias, nos estaremos volviendo a ver el próximo domingo y quizás entre semana le pido también a aquellos fieles que estén orando para ver si empezamos 1 o 2 días entre semana también a compartir un mensaje por el Facebook, pero estemos orando sobre todas las cosas, ayúdenos en oración para que sigamos sembrando la semilla del Señor. Dios los bendiga a cada uno. Ramona, yo me despido de todos. Dios le bendiga, nos volvemos a ver el próximo domingo. Un abrazo a todos. Cada corazón está, cada corazón está, y en nuestra nación, victoria en cada voz.